que hay un largo trecho por recorrer para informar a las mujeres sobre sus derechos. Existe un desfase entre la realidad en la que viven la vida millones de personas y lo que dice nuestro marco constitucional. Eso habla de una sociedad que todavía no asume que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, y para las mujeres los derechos también incluyen una decisión sobre su cuerpo. Reportar a la mejor que una mujer es violentada, pues se convierte paradójicamente en un acto que se presume puede ser parte de la cotidianidad y no como un hecho que deberíamos de seguir viendo como excepcional, por más que se repita con insistencia. Que vivimos una sociedad injusta, lo injusto de una sociedad que discrimina per se, discrimina por ser mujer, por ser pobre, más humanidad y más política pública. No, más humanidad para que en términos culturales la sociedad ayude y más política pública para que el gobierno genere esas situaciones. En la medida en la que no se reconocen los derechos reproductivos, se le está negando a la mujer una parte esencial de su derecho a ser ciudadana de cuerpo completo, con cerebro, manos, pies y útero. Si no empezamos a reconocer, legislar y proteger los derechos reproductivos, vamos a seguir siendo una democracia incompleta, que no le da a la mitad de su población derechos que tiene derecho a tener. Yo creo que el tema de los derechos reproductivos, las personas no saben qué tanta información es ni qué tanta más información se puede solicitar. Los temas de género en general y específicamente los temas en diversos expedientes y en diversas dimensiones de los derechos de las mujeres son temas que deberían estar en el centro de la agenda pública y lamentablemente no lo están. El gobierno no alcanza a entender de qué tamaño es el problema. Yo creo que incluso colocando a altas funcionarias del área en mujeres, yo creo que por más que quieran no alcanzan a ver de qué tamaño es el problema. La presentación de informes implica la búsqueda de soluciones. No es nada más tener un espejo, es ir a ver cómo cambiamos lo que existe. La información lo que hace es que le permite a las personas empoderarse, tener muchas mayores posibilidades de enfrentar cualquier tipo de problema. Más allá de que es una obligación de las dependencias. Los reportes de este tipo ayudan a educar, a esclarecer, a fomentar también un debate necesario en lo mucho que falta por hacer. Ayudan a generar mejores políticas públicas y a centrar la atención de los políticos en un ámbito que muchas veces es subsidiario. Las decisiones que tienen que ver con nuestra vida sexual y reproductiva nos deben de competir únicamente a nosotros y a aquellas otras personas con las que libremente las llevamos a cabo. FIRE es como unas luchadores y luchadoras permanentes, muy conscientes de su función, muy conscientes del México en el que luchan, defienden casos por toda la República, los vuelven paradigmáticos, los exponen. Felicitar a Gire por este informe que lo que hace es, creo yo, colocar otra vez el tema en el centro de la agenda pública. Lo que permite es poder hacer una evaluación de cómo se van moviendo estos datos, cómo se va generando un mayor conocimiento sobre este problema. Yo estoy convencido que organizaciones como GIRE son un modelo ejemplar de cómo se puede utilizar el derecho como una palanca de transformación que tiene una incidencia real en la vida práctica de las personas, como es el de los derechos humanos y en específico de los derechos sexuales y reproductivos. Cargamos con muchos prejuicios, muchas cosas que no hemos logrado como cerrar, y yo creo que en ese sentido vamos a empezar por los datos. Me parece importante el trabajo de GIRE por eso. Los datos estadísticos tienen que publicitarse. Pero lo que yo creo es que si no hay una mayor exigencia social, es decir, si los usuarios de ese tipo de datos no generan una mayor exigencia sobre estas dependencias, difícilmente se hará. Que como sociedad defendamos más la posibilidad de una mujer de decidir y tener como digamos, como todas las opciones. Tenemos que respetar la vida, o sea, respetar la vida en el sentido de que la mujer hay que respetarla, sus decisiones hay que respetarlas, su cuerpo hay que respetarlo. Que hay que diseñar políticas públicas desde una perspectiva de género, y habrá que dar la batalla en esos estados donde se sigue tratando a las mujeres como criminales,
cuando lo único que están haciendo es pelear por derechos que en democracias funcionales tendrían. Y yo creo que si no empezamos desde los niños, en cosas tan elementales y básicas que tienen que ver con la cotidianidad, hasta de cómo organizar la vida en familia. Si no empezamos desde ahí, pues como tú y yo lo sabemos, ¿no? Todo esto se reproduce. Ahora sí que digan para aquellos que infancia es destino. Muy buenas noches a todas y todos. Soy Regina Tamés y a nombre de Gire les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por acompañarnos esta noche tan especial para nosotras. Estoy muy emocionada, al igual que todo el equipo de Gire, por compartir con ustedes el trabajo que hemos venido realizando en los últimos 2 años. Niñas y mujeres sin justicia, los derechos reproductivos en México, es una radiografía de lo que hace muchos años viene arrastrando nuestro país y que, como ya escuchamos en el video, poco se ha visibilizado y mucho menos se ha atendido correctamente. Estamos en este país inmersos en situaciones y mensajes de delincuencia, de ejecuciones, desapariciones, censura, corrupción, impunidad. Temas que sin duda son delicados y que impiden que México se mueva. Sin embargo, las violaciones a los derechos de las mujeres parecieran un caso normal o cotidiano. Estos derechos, en particular el derecho a la salud en el marco de los derechos reproductivos, son violados todos los días a más de la mitad de la población. Y esto no es caso menor, aunque así muchos lo ven. Aquí también encontramos impunidad, corrupción y discriminación por parte de las autoridades y hay muchas víctimas. Niñas violadas que son obligadas a ser madres, mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas, niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y a otras a las que se les obliga a usarlo. Mujeres que desean tener hijos y el Estado les pone barreras. Niñas y mujeres para las que la sala de parto es una tumba. Estas también son ejecuciones. Terminan con planes de vida, con sueños, con familias, con futuro, con sonrisas. Durante más de 1 año estuvimos en Gire trabajando en analizar y desmenuzar datos que obtuvimos a través de más de 2,000 solicitudes de información para poder tener un panorama lo más cercano a la realidad mexicana. Son 6 los temas prioritarios de Gire y 6 los que se incluyen en este informe. Aquí las principales hallazgos de este informe. Sobre anticoncepción, encontramos 2 caras de la moneda. Por un lado, y de acuerdo con las cifras oficiales, de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años, 2 ya han estado embarazadas más de una vez. Se estima que el 17% de los nacimientos totales corresponden a mujeres de menos de 20 años. Sin embargo, esta población, la adolescente, sigue siendo discriminada en el acceso a los métodos anticonceptivos, pues de manera frecuente se les solicita la presencia de sus padres o tutores para acceder a ellos. Sobre aborto, la criminalización en materia de aborto sigue siendo una constante en el país. Las procuradurías nos reportan más de 682 denuncias en diferentes estados. De estos casos, nosotros estamos litigando 5 y las denuncias las han hecho el propio personal de salud. Increíble que los estados que más denuncias han hecho en contra de las mujeres, es decir, que las tratan como delincuentes, se encuentran el Distrito Federal, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guanajuato. Tenemos que hay 9 mujeres en prisión definitiva y 13 en preventiva, y tenemos 29 sentencias reportadas por los tribunales de justicia. Esto es solo lo que nos reportan las autoridades y seguramente hay muchas más. Nuestro país, por tanto, está invirtiendo en perseguir a mujeres sin recursos económicos e informativos, para perseguirlas por el hecho de no haber querido continuar un embarazo o haber tenido un parto fortuito. Y incluso en aquellos estados donde el aborto es legal, el acceso es prácticamente nulo. Gire está litigando 12 casos de aborto por haberse negado por una causal legal, de los cuales son 10 por embarazo resultado de una violación sexual, de los cuales 8 son de menores de edad, entre 13 y 17 años de edad. Las niñas y las mujeres víctimas de violencia sexual se encuentran con obstáculos muy fuertes
como es el requisito de un plazo, la autorización de un ministerio público o un juez, o la obligación de presentar una denuncia, lo cual contraviene la Ley General de Víctimas. Sobre violencia obstétrica, esta sabemos que está presente desde hace muchos años en todo el país. Actualmente GIRE litiga 10 casos sobre derechos de las mujeres que han sido violentados o negado el acceso a la atención médica adecuada durante el embarazo o el parto, poniendo en riesgo su vida, la de su embarazo o la de sus recién nacidos. Y la respuesta hasta ahora ha sido la más sencilla: criminalizar, meter la violencia obstétrica como un delito en los códigos penales, en lugar de buscar soluciones que vayan al fondo del problema estructural del fallido sistema de salud que hoy tenemos. Y ejemplo de esto son las cesáreas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que un país debe tener entre 10 y 15% de cesáreas. El ISSSTE nos reporta que tiene un 67.5% de cesáreas en el tema de los nacimientos. Y no por nada, el sistema de salud ha sido el más recomendado en 2014 por la CNDH. En cuanto a la muerte materna, quiero darles unos breves pero dolorosos datos. 129 muertes maternas en 2013 corresponden a menores de 19 años. 6 de estas eran niñas de entre 10 y 14 años. Sobre reproducción asistida, no existe una legislación en este país, y esta ausencia de regulación en la materia provoca que exista un campo de incertidumbre jurídica que permita abusos, discriminación en contra de las personas que participan en estas técnicas, así como en contra del personal de salud que está involucrado. Es urgente que se adopte una legislación en materia de reproducción asistida, que es algo que se practica en este país desde hace más de 30 años, y que esté basado en los principios de no discriminación y en evidencia científica. Mucho se ha oído hablar sobre el tema de gestación subrogada, que es solo una de las técnicas de reproducción asistida que se practican en este país. Tenemos también una legislación limitada, solamente están reconocidos los contratos de gestación subrogada en los estados de Tabasco y Sinaloa, pero también hay limitaciones en esta. Y no sabemos cuántos procedimientos existen sobre gestación, cuántos se han llevado a cabo, ni garantías de protección, principalmente para la mujer embarazada. Y por último, y no menos importante, en este país no existe la posibilidad de hacer una compatibilidad entre la vida laboral y la vida reproductiva. Existen obstáculos graves, empezando por la falta de afiliación a un esquema de seguridad social, así como condiciones generales de discriminación. Por mencionar un ejemplo, la Ley de Seguro Social, que facilita el acceso a las estancias infantiles a los hijos de mujeres afiliadas, pero no así a los hombres afiliados. Solamente se les da acceso a los hombres cuando piden a las estancias infantiles si estos son viudos, divorciados o la patria potestad de sus hijos. Y obviamente esto lo que hace es reproducir el estereotipo sobre que son las mujeres las únicas responsables sobre el cuidado de los hijos. GIRE actualmente está litigando 2 casos en contra del IMSS justamente para garantizar el acceso a 2 hombres a la estancia infantil. A pesar de que últimamente se ha hablado mucho sobre fomentar la lactancia materna, que hace parte de esta vida laboral y reproductiva, particularmente las mujeres que trabajan fuera del hogar se enfrentan con barreras importantes, como la falta de condiciones laborales que favorezcan esta práctica, con horarios flexibles de trabajo, estancias infantiles cercanas a los lugares de trabajo y también cercanos a los lactarios. Es decir, se necesitan modificar las condiciones que enfrentan las mujeres para dar leche materna a sus hijos, implementando una política integral que logre la compatibilidad y no con estrategias superficiales como el poner lactarios. Hasta aquí los hallazgos más importantes, y quisiera invitar a dos personas muy importantes que estamos muy contentas que hayan accedido a compartir unas palabras con nosotros esta noche, para compartir todavía más sobre esta crisis de justicia reproductiva en el país. Quisiera en primer lugar pedirle a Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en México, que por favor suba al escenario. Por favor, Leonor. Qué bueno que tiene este taburete, porque si no lo vieron ni siquiera
Bueno, primero, mil gracias, Regina. Muchas felicitaciones a Gire por este esfuerzo tan importante que refleja únicamente lo que Gire viene haciendo, el poner sobre el tapete temas absolutamente relevantes en la agenda pública, en la agenda cotidiana, en la vida cotidiana de tantas mujeres y tantas niñas. ¿Qué más significativo que el nombre del informe? Niñas y mujeres sin justicia. Y yo creo que esto es lo que vivimos y que el informe nos relata a lo largo de esa maravillosa metodología de historias de vida que reflejan realmente la realidad, que le ponen nombre propio a las situaciones que vivimos seriamente. Afortunadamente los derechos sexuales y reproductivos hoy día tienen amparo legal nacional y tienen amparo legal internacional. Están tutelados por numerosos instrumentos internacionales que México ha suscrito y a través de los cuales tiene el compromiso de garantizarlos como tales. Siempre decimos que las leyes, además los instrumentos internacionales, nunca son un punto de llegada, apenas son un punto de partida. Son un referente hacia el cual tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo esfuerzos para llegar y alcanzar esos objetivos. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus múltiples declaraciones, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la CIPD, más recientemente el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre muchos otros. Con relación a la CIPD, a la convención mejor conocida como Cairo, aprobada en 1994, 179 países a nivel del mundo suscribieron el programa de acción. No es un programa de acción que sea mandatorio, no tiene un protocolo que obligue, pero ha sido una ruta fundamental, ha sido una ruta muy importante y se convirtió en el primer instrumento internacional que establecía los derechos sexuales y reproductivos de las personas, con mucho énfasis en las mujeres, como parte de los derechos humanos, y que establecía claramente el derecho de todas las personas a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Y a partir de eso, los estados comenzaron a agilizar el proceso, que claramente se ha evolucionado de la fecha hasta acá, para poder permitir de verdad el ejercicio individual de estas libertades. A 20 años de la CIPD que se cumplieron el año pasado, hemos visto un avance importante, no podemos negar el avance. El avance es muy importante, pero sin duda alguna tenemos que tener una mirada mucho más atenta y mucho más alerta sobre las brechas y los pendientes, que lamentablemente las brechas y los pendientes en temas de población y desarrollo, en temas de derechos sexuales y reproductivos y en temas de género siguen siendo muchísimos. Fue muy lamentable ver cómo en las discusiones de evaluación tanto de Cairo como de Beijing, 20 años después, en muchos puntos estábamos en punto muerto o a veces atrás, a veces con retrocesos. El escenario global es hoy menos favorable que como lo era hace 20 años en muchos de los aspectos. Y realmente esto es algo que nos tiene que llamar grandemente la atención, porque así como siempre decimos que Cairo no hubiera sido posible sin la participación activa de las mujeres y del movimiento de mujeres, Cairo también le abrió la puerta a Beijing. Una va de la mano de la otra. Y en ambos casos los puntos más álgidos, los que en Beijing nos hicieron ver el sol amanecer, porque nos hicieron ver el sol amanecer, darle la vuelta al reloj, fueron los derechos de las mujeres. Y fueron muchas veces los derechos sexuales y reproductivos. Y en muchos de esos todavía nos manteníamos 20 años después en punto muerto. Los derechos sexuales y reproductivos a menudo, como lo refleja este informe, son ignorados, son vulnerados o son violentados, sin importar el hecho de que son derechos, de que son libertades y de que son normas consignadas en legislaciones vigentes. Todavía ha sido muy difícil a nivel internacional y por supuesto que a nivel nacional hacer entender a los decisores de política que los derechos sexuales y reproductivos deben estar porque están al centro de la agenda de desarrollo. Que si no logras que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sea una realidad, estás dejando un ancla para poder romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Solamente logrando que esa autonomía sea de verdad una realidad, tendremos un elemento más para avanzar.
Y eso ha sido muy difícil, y lo que es más grave todavía, este tipo de derechos y este tipo de negociaciones siguen estando en las grandes agendas políticas, en los congresos. No me dejará mentir alguna persona que estoy viendo aquí, Malú, siguen siendo monedas de cambio todavía a la hora de las grandes negociaciones políticas. Es por lo que se tranza, es por lo que se baja, y ahí no importan ni izquierdas ni derechas, de verdad. O sea, ha pasado mucho, siguen siendo los derechos que menos importan. El año pasado yo creo que el mundo se estremeció con el secuestro de las niñas de Boko Haram, y se ha repetido y repetido y repetido. Yo con mucho pesar, como funcionaria de Naciones Unidas, les tengo que decir que no hay una sola resolución de Naciones Unidas con relación a las niñas de Boko Haram. Y siempre nos preguntamos, o sea, ¿qué hubiera pasado si en vez de 200 y tantas niñas africanas, mujeres y negras, hubieran sido 2, 3, si te parece, o a lo mejor un banquero europeo o norteamericano? O sea, ¿cómo se hubiera movilizado el mundo para ese rescate? Pero no, siempre son elementos de segunda categoría. Realmente son temas que nos llevan muchísimo a la reflexión. En el consenso de Santo Domingo, adoptado en la 12ª Conferencia Regional de la Mujer, se reconoce que la autonomía de las mujeres es un factor esencial para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en un contexto de verdadera igualdad, y en particular el control sobre su cuerpo. Yo creo que hablar de las autonomías, porque son varias, de las mujeres, es clave para hablar de eso. O sea, la autonomía física tiene que ser la primera, la autonomía sobre nuestro cuerpo, que además se tiene que enseñar sin temor desde la más temprana edad. Se tiene que enseñar que nuestro cuerpo nos pertenece y que nadie, ni porque esté unido a nosotros por vínculos de sangre, por vínculos de poder o por vínculos de autoridad, pueda disponer sobre nuestro cuerpo. Porque al reconocer esa autonomía, el día que las mujeres reconozcamos toda esa autonomía, dejarán de pasar muchas cosas, porque sabemos que realmente podemos tener un control sobre algo que ojalá siempre tuviéramos conciencia de que nos pertenece. La autonomía económica sigue siendo otro de los rezagos muy fuertes que todavía siguen teniendo las mujeres. Sigue habiendo rezago salarial a todos los niveles, aún en el mundo del desarrollo. O sea, los que vieron la última entrega del Oscar vieron a Meryl Streep levantarse por la igualdad de salarios en Hollywood. O sea, parece mentira que todo lo que hemos caminado, y todavía no hay una valoración salarial equitativa en la mayoría de los países del mundo. Y realmente esa es una brecha que tenemos que romper, porque de esa brecha depende la capacidad de toma de decisiones y por supuesto la autonomía en la toma de decisiones. O sea, el hecho de tener que pedir permiso o autorizaciones o sentir que no tenemos los elementos para poder decidir sobre cosas fundamentales a nuestra vida o a nuestro entorno, o el derecho a participar o el derecho a hacer, simplemente hacer como querramos ser en el mundo que nos toca vivir. Tener autonomía es la base de sentirse titular de derechos, y al sentirse titular de derechos es la única forma en que podemos ejercer como titulares de derechos. Y yo creo que lo decían en el video, alguien lo mencionaba, las mujeres no conocen sus derechos. O sea, gran parte de la población no sabe, no conoce ese marco normativo que es bastante bueno y que a veces ni siquiera tendríamos que ir mucho más allá para que las cosas fueran de otra manera. O sea, es realmente muy importante el poder ejercer esa titularidad de derechos que nos permite no recibirlos como un beneficio, sino exigirlos como un derecho que nos es inherente. Y los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener y desarrollar esa capacidad de demandar, de exigir y de monitorear, como lo hace Gire, en un absoluto ejercicio de ciudadanía, y dando ejemplo de un proceso que ojalá todos en nuestras dimensiones pudiéramos hacer de diferente manera. Garantizar ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es la llave, realmente una de las llaves fundamentales para acceder de una forma más general a todas estas autonomías. No voy a repetir todas las cosas del informe porque creo que ya lo resumiste de una manera realmente importante, Regina. Volver a resaltar sobre algunos temas que nos preocupan mucho, como el tema de la mortalidad materna.
El hecho de que la mortalidad materna hoy día sea, primero, mayoritariamente hospitalaria, porque es mayoritariamente hospitalaria, y sea en más de un 90% por causas prevenibles, por causas que se pueden prevenir, que han podido prevenirse desde mucho antes, o incluso al momento de llegar a la institución de salud, nos habla también de muchísimas cosas que no están caminando bien, pero nos habla todavía de esas brechas en la autonomía de las mujeres, de esas brechas para poder decidir y exigir a lo que tenemos derecho. Yo creo que es realmente muy golpeante la cifra que nos ocasionan los abortos inseguros. Y cuando vemos este tema también de los abortos inseguros versus los abortos seguros, también no podemos seguir engañándonos ni podemos hablar con un doble mensaje. Todos sabemos que en toda América Latina, independientemente de cómo estén las normas de aborto en un país o en otro, una mujer con recursos se practica un aborto seguro en las óptimas condiciones en cualquiera de las ciudades de este continente. Quienes tienen todos los estragos en los abortos inseguros son las mujeres que no tienen recursos, que se mueren y que pierden la vida, y cerca de 1 millón de mujeres en América Latina y el Caribe son hospitalizadas cada año para ser tratadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Yo creo que esto es algo contra lo que la tolerancia de la sociedad se tiene que acabar, porque realmente ninguna mujer debería perder la vida dando vida. ¿Y qué decir del tema de las adolescentes y de las niñas, que son esos datos que nos desgarran? Y sobre todo me voy a referir a un segmento del que nosotros nos hemos ocupado muy fuertemente, que es el segmento de las más pequeñitas, de esas niñas de 10 a 14 años, que son las que no tienen voz, que por supuesto no saben que tienen derechos y que sin embargo son abusadas y la sociedad lo ha normalizado. Hay un ejemplo, y le pido excusas a quienes hay en esta sala que me lo han oído decir varias veces, pero que es un ejemplo yo creo que muy rotundo. Cuando un individuo llega a un cuarto de urgencia de un hospital herido de arma blanca o herido de bala, hay un protocolo que se activa de inmediato. Llega el médico forense, hay un formulario, llene aquí, escriba qué pasó, relate, cuente. ¿Por qué? Porque el cuerpo del individuo es clara evidencia de que sobre él se cometió un delito. Alguien cometió un delito sobre él. Pero llega una niña de 10, de 11 o de 12 años, esas que se mueren, que nos acaba de contar Regina, embarazada, su cuerpo es clara evidencia de que sobre ella se cometió un delito, porque en la mayoría de los estados está prohibido y es delito tener relaciones con personas de menos de 14 años de edad. Pero no pasa nada. La sociedad lo ha normalizado de tal manera que no pasa nada. Esa es una impunidad que se tiene que acabar, esa es una tolerancia que se tiene que acabar. Por eso aplaudimos este informe de Gire y pensamos que eso, evidenciar, poner sobre el tapete, llevar a la agenda pública y discutirlo, es la mejor forma de llevar esa justicia a las niñas y niños. Gracias.